Hola a todos. Hoy les vamos a presentar los usos y abusos históricos de la medición de la inteligencia. Vamos a empezar por la craneometría de Pierre Broca. Broca creía que el tamaño del cerebro era un buen indicador de inteligencia. Partiendo de este pensamiento concluyó que los hombres eran más inteligentes que las mujeres debido a que el peso promedio del cerebro de un hombre era de 1.325 gramos y el de una mujer de 1.144 gramos. Otro argumento importante que daba para reforzar su teoría era que, según él, los hombres estaban en una lucha de supervivencia y respondían de manera activa a las demandas de los entornos. A diferencia de las mujeres que son protegidas, pasivas, restringidas, no habían experimentado la misma presión selectiva. Por esta razón los hombres habían desarrollado más capacidades, al estar más expuestos al entorno. Los resultados de las mediciones de Broca del tamaño del cerebro fueron usados con frecuencia para oponerse a que las mujeres recibieran educación elevada y a concederles el derecho de votar. En 1978 Stephen Jay Gould, un biólogo e historiador de la ciencia, cuestionó los pensamientos de Broca, afirmando que uno de los determinantes más importantes del peso cerebral era la edad y que Broca estudió cerebros de mujeres de mayor edad que el de los hombres que estudió. Otros factores que influyen en el tamaño del cerebro son la muerte y el tamaño de la persona. Otro contribuyente a la psicología fue Alfred Binet. La contribución más grande de Binet a la psicología fue el desarrollo de las primeras escalas psicológicas para medir la inteligencia. Binet primero estudió leyes para después estudiar medicina y continuar con la tradición familiar. Sin embargo, no terminó esos estudios y en lugar de ello decidió concentrarse en la lectura de trabajos psicológicos, lo que pudo hacer gracias a la independencia económica que le permitía dedicarse a lo que le interesaba sin la presión de tener que ganarse la vida. Binet se formó como psicólogo autodidacta, leyendo solo libros. En 1883 entró a la clínica La Salpêtrière, gracias a que un compañero antiguo de escuela lo había presentado con Charles Fere, quien más adelante se convertiría en su compañero de trabajo en la clínica. Fere lo presentó con el director de la clínica Jean Charcot, mundialmente reconocido por sus demostraciones de fenómenos neurológicos e hipnóticos. Binet y Fere usaron la hipnosis en sus experimentos y afirmaban haber descubierto un fenómeno nuevo y asombroso al que llamaron transferencia. Consistía en que, en los pacientes hipnotizados, al hacer una acción podían mover o transferir de una parte del cuerpo a otra esta acción mediante el uso de un magneto. También se podía hacer con las sensaciones visuales, las auditivas y las táctiles. Otro resultado de sus investigaciones fue lo que llamaron polarización perceptual y emocional. En la polarización perceptual el opuesto polar de una percepción existente se podía inducir por un magneto. Por ejemplo, una cruz roja alucinada en papel blanco podía cambiar a verde cuando se acercaba un magneto. En la polarización emocional un magneto producía una emoción opuesta. Por ejemplo, una paciente hipnotizada podía mostrar intenso miedo a una pieza de caucho que se le había dicho que era una víbora bajo la influencia del magneto. Estos estudios fueron bastante criticados por el hipnotizador francés Auguste Liébault, que había curado a varias personas de enfermedades usando la hipnosis. Dijo que los resultados de Binet eran incorrectos, que se debían a la sugestión de sus pacientes, quienes sabían lo que se esperaba y cuándo se suponía que ocurriera el efecto, y se limitaban a obedecer. Binet solo le contestó que ellos no sabían hacer el correcto uso del magneto. Cada vez había más críticas y respuestas a las críticas sobre los estudios de Binet, hasta que los investigadores de Liébault lograron hacer hipnosis sin el uso de magneto. Esto fue una humillación para Binet y su carrera, así que decidió abandonar la clínica para dedicarse a estudiar a sus hijas y su comportamiento. Las últimas décadas del siglo XIX fueron un periodo de gran cambio en la educación francesa. Se aprobó una ley que establecía la educación primaria obligatoria para niños de ambos sexos de 6 a 14 años. Esto creó varias dificultades debido a que la proporción de universitarios en Francia eran muy baja a comparación de otros países, debido a que había muchos niños anormales que no entendían nada en la escuela. En 1899 Binet fue invitado a formar parte de la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño. Estando aquí pudo acercarse a muchas escuelas donde conoció a Théodore Simon.
un estudiante de medicina que se convirtió en su asistente para trabajar en las pruebas de inteligencia. Binet diseñó un examen médico-pedagógico que consistía en establecer diferencias antropométricas y mentales que separan a un niño normal de uno anormal. El examen consistía en las siguientes pruebas. 1. Pruebas de asociación. 2. Pruebas de completamiento de frases. 3. Pruebas de desarrollo de algún tema determinado. 4. Pruebas de memoria y descripciones de dibujos. 5. Pruebas de dibujo y descripción de objetos. 6. Pruebas de repetición de dígitos y otras pruebas de memoria y atención. 7. Pruebas de juicio moral. En 1905 Binet y Simon sacaron un método para medir la inteligencia que ordenaba 30 pruebas según su grado de dificultad, la cual no les funcionó mucho. En 1908 hicieron una revisión dejando 14 pruebas, 7 modificadas, 33 añadidas y organizando las pruebas por niveles de edad mental. Finalmente, en 1911 hicieron una tercera revisión de la escala Binet-Simon en la que las pruebas se modificaron para niveles mentales de 3 a 15 años y se establecieron 5 pruebas para adultos. Ahora pasaremos a hablar de Henry Goddard. En 1906 fue director del Laboratorio para la Investigación de la Deficiencia Mental en la Escuela de Entrenamiento para Débiles Mentales de Vineland en Nueva Jersey. Durante ese tiempo, pudo observar de la necesidad de encontrar un medio confiable para distinguir entre niños normales y deficientes mentales, calificándolos entre niveles diferentes de habilidad mental. Las escalas de Binet prometían satisfacer las necesidades de Goddard. Así que en 1908 las tradujo al inglés e hizo pequeñas modificaciones. Goddard aplicó las escalas a 400 niños en Vineland y a 2000 niños en las escuelas públicas de Nueva Jersey. Así las escalas satisfacieron sus necesidades psicométricas. Al observar los resultados notó que los niños de las escuelas públicas quedaban por muy debajo de las normas de su edad. Cuando apareció la escala de Binet de 1911, Goddard la tradujo inmediatamente. En 1897 Goddard hizo una investigación sobre la herencia en la inteligencia. Su investigación la hizo con la familia de los Kallikaks. Él creía que los principios de Mendel podrían explicar el carácter hereditario de niveles mentales tanto altos como bajos. Así que estudió a una niña llamada Deborah Kallikaks que fue admitida en el Instituto de Vineland a la edad de 8 años. 14 años más tarde en 1911 fue evaluada con la escala de Binet y se determinó que tenía una edad mental de 9 años. Goddard investigó la familia de Deborah y encontró sus ancestros en la Revolución estadounidense. Encontró que un soldado de buena familia llamado Martin Kallikak padre se casó con una camarera débil mental y tuvieron a un niño llamado Martin Kallikak hijo. Después de que terminó la guerra Martin padre dejó el ejército y se volvió un ciudadano rico y respetable. Este se casó con una chica digna de una familia cualquiera y tuvo con ella 7 hijos que lo denominó el lado bueno de los Kallikaks. Martin hijo por otro lado también se casó y tuvo 10 niños que lo denominó como el lado malo de la familia Kallikaks. Goddard investigó a los niños de ambos matrimonios para buscar evidencias de su nivel mental. Dándose cuenta que ningún niño de la mujer cualquiera eran subnormales. En cambio 5 de los niños de Martin hijo eran débiles mentales. En generaciones siguientes la diferencia entre las dos líneas era aún más sorprendente. Entre los descendientes de Martin hijo, Goddard afirmó que 46 eran personas normales. 143 que eran débiles mentales. 36 nacimientos ilegítimos. 33 personas sexualmente inmorales. 3 epilépticos y 24 alcohólicos. Estas personas eran pobres, ladrones de caballos, convictos, prostitutas, criminales y dueños de casas de mala reputación. Los 495 descendientes del matrimonio con la mujer cualquiera eran muy diferentes. Solo 3 personas eran de alguna forma mentalmente degeneradas. 2 alcohólicos y una persona sexualmente inmoral. No había en la familia ningún nacimiento ilegítimo y ningún epiléptico. En esta línea de la familia Goddard encontró doctores, abogados, jueces, comerciantes, educadores y terratenientes, es decir, los pilares de la sociedad. En 1911 Goddard presentó su estudio Kallikak en un encuentro de la Asociación Americana de Psicología.
Goddard fue fuertemente criticado por varias debilidades metodológicas y de procedimiento, como hacer uso de solo 2 años para un estudio de tal magnitud. Otros problemas fueron que sus asistentes del experimento solo se enfocaban en problemas sociales y no tenían habilidades para hacer estudios genealógicos. Por otro lado, él no pudo estudiar directamente a los miembros de la familia, entonces se basó en opiniones de terceros que los conocían. La conducta criminal fue tomada igual que una debilidad mental. Goddard supuso que la debilidad mental es causada por un solo gen recesivo. Los entornos eran diferentes para ambas líneas. En 1981 Gould afirmó que las imágenes de las personas que fueron tomadas como evidencia habían sido alteradas. Goddard propuso esterilizar a las personas mentalmente defectuosas, ya que él consideraba que estas familias mentalmente débiles eran una amenaza genética para la población estadounidense, porque según él generarían más débiles mentales. Hasta que en 1907 se consideró esta ley de esterilización en Indiana y fue aprobada por una gran parte de la población. En 1882 el Congreso estadounidense aprobó una ley que prohibía la entrada al país a personas mentalmente defectuosas mediante pruebas psicológicas. Esto debido al incremento de inmigrantes hacia Estados Unidos. Goddard ayudó en las pruebas de la isla Ellis. Esto generó muchas críticas negativas hacia Goddard y sus métodos, ya que él decía que podía detectar a los defectuosos mentales con tan solo su aspecto. También el tipo de preguntas que hacía por lo general se basaban en conocimientos de la cultura estadounidense y su idioma. De 1922 a 1938 Goddard estudió la habilidad mental de los niños dotados y les hizo seguimiento. En 1939 se desarrolló un cuestionario para evaluar las experiencias de vida de estos hombres y mujeres que había estudiado desde niños. Con estos estudios y análisis determinó que la mayor parte de los investigados se graduaron y asistieron a la universidad. Y para estos el desempleo no les afectaba en lo más mínimo. Ahora vamos con Lewis Terman. Un hombre que siempre se interesó el porqué de las actitudes de sus compañeros. Se graduó de maestro en letras de la Universidad de Indiana. Luego obtuvo una beca en la Universidad Clark con la ayuda de Hall, quien para ese momento era como su instructor. En 1903, Terman, para concluir su carrera, decidió hacer su tesis en base a las pruebas mentales, donde hizo su estudio con ayuda de Edmund Sanford, obtuvo su título de doctor y dejó la Universidad de Clark. Terman decidió hacer unas revisiones a las escalas Binet-Simon, así buscando sus fuertes y sus debilidades. Para realizar su estudio lo hizo con 2.300 personas con variables entre niños anormales, sobresaliente y adultos. En su estudio se hallaron diferentes reactivos a los que ya había propuesto Binet-Simon. Se llegó a la conclusión que las pruebas que se realizaban eran más difíciles para edades adultas que para edades menores. Terman tenía como base algunos puntos fuertes, estos son: 1. La gran muestra de estandarización de unos 10.000 individuos que vivían en el área de Stanford. Aunque la muestra fue en efecto impresionante, se debe señalar que también fue muy homogénea. 2. El uso del CI para representar el desempeño de un niño. 3. La extensión del rango de edad de la prueba de 5 a 16 años. 4. Las detalladas y bien organizadas instrucciones para administrar la prueba. Tal claridad en las instrucciones incrementaba la confiabilidad de la prueba cuando se aplicaba a diferentes personas en diferentes momentos. Todo esto se dio también con ayuda de profesores que realizaron estudios con estas pruebas a estudiantes, donde se encontró que no hubo concordancia de acuerdo con las escalas. En Estados Unidos la escala de Stanford-Binet fue una regla para seguir haciendo las pruebas para la medición de la inteligencia por varios años. Tuvo una segunda revisión por Terman y sus colaboradores donde se probó en 3.000 personas, que fue variada y tuvo aprobación y fama. Terman tuvo otro estudio que fue sobre el ingenio. Lo realizó en los niños genio. Él tenía en cuenta el entorno en el que se encontraba cada niño. Pero lo que él quería era una investigación que fuera continua. Con varios colaboradores hicieron un seguimiento de la vida de estos niños hasta la adultez, donde vieron que al ir creciendo siguieron siendo personas talentosas. Ahora vamos con Robert Mearns Yerkes. Sus estudios los realizó en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el título de doctor. Su enfoque se dio para el estudio de la mente y este lo hizo por medio de los simios y chimpancés.
junto a Edward Thorndike empezaron como pioneros en la psicología comparada. Mientras hacía parte del hospital de Harvard decidió realizar un cambio sobre las pruebas de medición de la habilidad, que consistió en una escala de puntos, con ayuda de James Bridges y de Rose Hardwick. Yerkes empezó con unas pruebas llamadas Army Alpha y Beta, donde buscaba como propósito analizar las consecuencias que podía traer la Primera Guerra Mundial, pero al llegar a Canadá empezó un nuevo proceso frente a estas pruebas que consistía en medir las habilidades que tenían los militares. De esas pruebas dependía los puestos que tendrían en la guerra. La prueba Army Alpha se le hacía a los militares con una característica en específico que era que supieran leer. La prueba Army Beta era para aquellos militares que eran analfabetas. Se generaron varias reacciones frente a las pruebas Army, donde se sacó un resultado que decía que las personas que tuvieran edad mental menor de 13 años era un retrasado. También decían que las personas que vivían en Estados Unidos tenían un mayor rendimiento en las pruebas. Existió una refutación frente a estos resultados. Esta refutación fue hecha por Walter Lippmann, donde dijo que todas las pruebas y tablas que se habían realizado estaban mal, ya que tener como base la edad de 13 años para calificar a alguien era totalmente erróneo. Porque esa edad era la de un niño inmaduro y era imposible que un adulto tuviese esa edad mental. Y esto fue todo nuestro capítulo. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido. Gracias.